Empezamos entonces, ¿ya? Sí. Vamos, tiene la palabra, Germán. ¿Listo? Ya. Bueno, en cumplimiento con lo acordado anteriormente, se me había designado el tema de gestión integral de los desechos sólidos, cómo se maneja, cómo se puede manejar la situación actual y algunos retos que tocaría proponerse cada uno de nosotros. Básicamente, les voy a dar una pequeña charla en cuanto a lo que hago en mi trabajo, lo que comparto también con cada uno de los moradores de acá de La Guagria. A simple vista, este tema parece ser bastante fácil, bastante oportuno de poder hacerlo en cada uno de vuestros hogares, pero sin embargo a nivel de país no se lo hace. Se tiene bastantes falencias en el manejo y con ello pues se desperdicia muchos recursos a nivel incluso de los municipios por la falta de cultura de cada una de las personas que habitamos en nuestro país. Como todo tema, pues este tema se enmarca primero en la Constitución, en el artículo 14, donde dice que se reconoce a la población el derecho al buen vivir y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. O sea, todas las personas tenemos derecho a ese buen vivir y este tema, pues, aporta de una u otra manera para que podamos conseguir ese buen vivir si es que lo hacemos de una buena manera, porque la basura es un tema que da mucho que decir en las ciudades donde no se bien. El tema de desaseo de la ciudad, o el tema también de que cuando llueve las alcantarillas se tapan por culpa de los desechos que se depositan a veces en la calle y genera pues quizás una mala imagen de la ciudad, como también insalubridad. Por otra parte tenemos la ley de gestión ambiental, TULSMA, ¿sí? En el artículo 73 habla del aprovechamiento de la basura. Los desechos, según el TULSMA, deben ser manejados de una buena manera con el fin de aprovecharlos. Si todos hacemos el aprovechamiento de los residuos, la basura sería mínima, los recursos que los municipios invertirían fueran menos y habría más recursos como para poder invertir en otras obras. Otra ley que es ya la ley a nivel de municipios, a nivel de competencias que le da la Constitución al municipio, a todos los municipios, es el COTAD, en el artículo digamos en el artículo 55 literal de las competencias que nos enmarcan a los municipios, básicamente es el manejo de los desechos sólidos, pero solamente los desechos sólidos domiciliarios. O sea, en el tema de desechos sólidos es un tema bastante amplio que a veces desconocemos como ciudadanos. Pensamos de que todos los desechos es obligación de los municipios que los manejen o que nos den ese servicio, pero según el COTAD nos habla que solamente los desechos sólidos domiciliarios es competencia netamente municipal, ¿sí? Y los desechos domiciliarios son aquellos de que generamos en cada uno de nuestros hogares. No es el que genera la empresa, no es el que genera la clínica, son solamente los desechos que se generan a nivel domiciliario, ¿sí? Y si bajamos un eslabón más de la parte legal, tenemos ya la ordenanza. En este caso, pues tenemos acá la ordenanza sustitutiva que regula la gestión integral de desechos sólidos, limpieza y aseo público, que en el artículo 158, literal E, habla de que es obligación de cada uno de los ciudadanos que habitan acá en el cantón hacer la separación en la fuente. Porque para poder hacer un buen manejo de la basura, hay que hacer la separación en la fuente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la separación debe hacerse desde el hogar. Si hacemos una separación dentro de casa de la basura no es un problema. Pero si no hacemos la separación, entonces la basura sí se convierte en un problema. ¿Sí? Este es el marco legal en el cual se ampara todo municipio para el tema de manejo de desechos sólidos. Ahora sí entramos en materia, ¿no?
Los tipos de desechos que se generan a nivel de los domicilios, básicamente son 4. Aquí, no sé si pueden ver en la imagen que les estoy compartiendo. Hay desechos comunes, ¿sí?, que representan más o menos el 22% de la basura que generamos. Estos desechos comunes son básicamente los que se generan barriendo la casa, los que se generan en el baño, los que se generan al interior de la casa, ¿sí? Pero que no son aprovechables, son desechos comunes, o se los denomina desechos comunes a los desechos que no son aprovechables, ¿sí? Por otro lado tenemos los desechos inorgánicos reciclables, que representan un 13.98% de la basura que generamos. Este desecho sí se lo puede recuperar y se lo puede utilizar, pero básicamente en todo el país creo que hay un promedio que no pasa del 4% que se aprovecha. Entonces, del 13.98%, del 13.98% de que se podría recuperar, perdón, como decía, desechos comunes es un tipo de desecho que generamos. Otro desecho es el desecho inorgánico reciclable, que es el 14% más o menos de desechos reciclables. Pero a nivel del país no pasa, como les decía, el 1, o en nuestro cantón hasta el 4%. Pero en la mayoría de cantones no se recupera nada. Entonces es un problema de la separación que no se hace a nivel domiciliario en esos temas de reciclable, que sí se podría aprovechar. El otro tipo de desecho que generamos en las casas son los desechos orgánicos. Estos desechos orgánicos es la mayor proporción de la basura. Estamos hablando que el 64% de la basura que generamos son desechos orgánicos. Y estos desechos sí se los podría aprovechar. Entonces, si nosotros sumamos el 64% de desechos orgánicos más el 13.98% que son reciclables, estaríamos hablando de que aproximadamente unos 70% de la basura se la podría manejar y ya no sería un desecho común, sino serían desechos aprovechables, ¿sí? Y por último tenemos los desechos infecciosos, que básicamente se los denomina infecciosos porque son desechos sanitarios que generan de una u otra manera contaminación. En este caso hablaríamos de las toallas higiénicas, hablaríamos de papel higiénico, hablaríamos de pañales desechables, que si la persona que genera este tipo de desechos está enferma, entonces es un desecho infeccioso, ¿sí? Pero lamentablemente el municipio o los municipios del país no pueden garantizar una recolección de estos desechos infecciosos y por ello se recomienda de que esos desechos infecciosos se los mezcle con desechos comunes para que el recolector de basura se los lleve, ¿sí? Entonces, habrían 4 tipos de desechos como para sintetizar. Nuevamente les hago acuerdo, son desechos comunes, que son los que obligatoriamente se depositan en el relleno sanitario o se lo lleva el recolector. Los desechos reciclables son aquellos que sí se los puede recuperar y se los puede convertir en materia prima en la industria. Y los desechos orgánicos, que son básicamente los desechos, restos de cocina, restos de vegetales, que sí se los puede aprovechar como para elaborar compost, elaborar abono orgánico, y con ello reduciríamos el 64% de la basura. Los desechos comunes, nosotros los manejamos en funda negra, ¿sí? Todos los desechos comunes, los que no sirven y los que van al relleno sanitario y los recoge el recolector, se los pone en una funda negra. Los desechos reciclables, como ustedes pueden ver, se utiliza una funda azul. Entonces, todo lo que son desechos reciclables los ponemos en una funda azul y se los entrega a un reciclador. Cuando hay un sistema que los municipios implementan para el manejo de desechos reciclables, se los entrega al municipio o a la asociación de recicladores que trabaje con el municipio. Pero si el municipio no garantiza esta recolección de los desechos reciclables, al menos como ciudadanos podemos clasificarlos
y entregarlos a un reciclador que sea del barrio. Los desechos orgánicos se los deposita en un tacho verde, ¿sí? Con el fin, como son desechos que generan lixiviados, que generan descomposición, se los pone en un tacho herméticamente cerrado para en lo posterior disponerlos en una compostera para hacer abonos orgánicos, o si es que el municipio tiene el sistema de recolección de desechos orgánicos, se entregaría al municipio. En este caso, aquí en Aguario no se manejan los desechos orgánicos, por ello se recomienda que cada habitante haga su compostera, clasifique los desechos orgánicos en un tacho verde y cuando ya esté lleno lo deposita en la compostera y le dé el manejo necesario para que se descomponga y se genere un abono orgánico que en el futuro se lo puede ocupar para la implementación de huertos, para la implementación de jardineras, cualquier otro tipo. Los desechos infecciosos, los que se generan en el hospital, más que todo, acá como municipio de La Guaria tenemos contratado un gestor ambiental para que realice la recolección, le haga el tratamiento y le dé la disposición final que debe darse a un desecho sanitario infeccioso de los hospitales, que son básicamente desechos con fluidos de sangre, restos humanos, jeringuillas y todo instrumento que esté contaminado con sangre. Porque en los hospitales no solamente se generan desechos sanitarios, sino también se generan reciclables, también se generan comunes y también se generan desechos orgánicos. Pero con la diferencia de los desechos urbanos o domiciliarios, que son los sanitarios, ¿sí? Como les decía, en el tema de desechos comunes, obligatoriamente hay que entregarlos al recolector, porque son desechos que no se van a poder ocupar o convertir en materia prima en la industria nacional. Entonces hablamos de toallas higiénicas, pañales desechables, hablamos de restos de barrido, hablamos de toallas y etcétera. Estos desechos se los depositan en la funda negra y se entrega al carro recolector. Los desechos inorgánicos reciclables, como les decía anteriormente, se los depositan en la funda azul. Pero aquí habría que un poco explicarles qué tipo de desechos más se ponen en la funda azul, que son básicamente los cuadernos, libros, revistas, periódicos, cajas, cartones, fundas de papel, todo este tipo de desechos se los pone en la funda azul, siempre y cuando sean desechos que estén completamente limpios. Si son desechos ya que están contaminados con tierra, están contaminados con pintura, están contaminados con cualquier suciedad y ya dejan de ser reciclables y se convierten en desechos comunes. Por eso es importante de que todo lo que esté en la funda azul debe estar bien limpio. E incluso como para evitar la proliferación de animales como roedores o cucarachas. Y en vez de ser un buen manejo, se convierta más bien en un foco de contaminación. Otro de los productos que se pone en la funda azul son básicamente envases de vidrio. Envases de vidrio, de todo tipo de vidrio, siempre y cuando no estén rotos, se los pone también dentro de la funda azul. Pero estos materiales también deben estar limpios, secos, para que no contaminen la funda. Los que tienen líquido, lo ideal es coger, vaciar, lavar y luego sí disponerlos en la funda azul. Por otro lado tenemos los plásticos suaves, ¿sí? Los plásticos como las fundas de alar, los plásticos de embalaje, todo ese tipo de plásticos también van en la funda azul siempre y cuando estén limpios. Y luego tenemos los plásticos duros, que son las sillas, jabas, mesas, todo material, pomas plásticas, tanques plásticos, todo material plástico duro, también se lo puede disponer a la funda azul. Cuando es demasiado grande, no entra en la funda azul, se lo pone a un costado para que el reciclador lo lleve igualmente
con la funda azul que esté el material reciclado. Otro material que se pone en la funda azul son restos de vajillas, de CD, de juguetes, de champú. Todos estos desechos también van a la funda azul siempre y cuando estén limpios. Y el último que no lo he puesto acá, pero que son básicamente los metales, todo lo que es alambres, todo lo que es ollas viejas, desechos electrónicos que son pequeños y que se los pueden llevar a este, también se puede poner en esta funda azul. Aquí puse unos datos importantes que hay que tomar en cuenta como para, o que debería conocer al menos cada ciudadano con el fin de que se genere una conciencia ambiental. Por ejemplo, las latas de aerosol y los envases de Tetra Pak, para que se descompongan estos materiales en el medio ambiente, al menos debe haber pasado unos 30 años. En 30 años se logra descomponerse una lata de aerosol o un envase de Tetra Pak. ¿Cuáles son los envases de Tetra Pak? Son los envases donde viene la leche, los yogures. Este material se llama Tetra Pak. Y es un envase que sí tiene mercado, o sea, que se lo puede reutilizar. Por ejemplo, el Tetra Pak y las latas de cerveza, las latas de cualquier yogur, de cualquier enlatado como sardina, como atún. Todo este tipo de latas son aprovechables. Entonces se las lava bien y se las puede poner en una funda azul y evitamos de que se contamine el medio ambiente con materiales que van a necesitar más de 30 años para poder descomponerse. ¿Sí? Por ejemplo, las fundas plásticas se degradan en un promedio de 150 años. O sea, las fundas plásticas demoran mucho más tiempo en descomponerse que las mismas envases de Tetra Pak, dependiendo, claro, del expresor que tenga cada funda o cada recipiente plástico. Pero hablamos de 150 años, que es supremamente un tiempo muy largo para poder descomponerse. Las botellas de plástico de PVC o PET tardan en degradarse de 100 a 1000 años. ¿Sí? ¿Cuáles son las botellas PET? Básicamente son las botellas de cola. ¿Sí? PET significa polietileno teratalato, pero es la materia prima con la cual hacen las botellas plásticas. Y estas botellas plásticas, dependiendo también de su espesor, también duran hasta 1000 años en descomponerse. Y el PVC, de igual manera. ¿Cuál es el PVC? El policloruro de vinilo. Este material es básicamente los tubos de PVC que se utilizan para las casas. ¿Sí? Y lamentablemente, este tipo de plástico como es el PVC, no tiene un mercado como para poder venderlo. O sea, no se lo podría aprovechar de una buena manera. Pero el PET, como son las botellas plásticas, en cambio sí se las puede aprovechar. Entonces, se podría ponerlos en la funda azul. ¿Sí? Las botellas de vidrio tardan más de 4000 años en descomponerse, imagínense. Entonces, esas botellas de vidrio es importante también reciclarlas y ponerlas en la funda azul, entregarlas a un reciclador, porque sí hay mercado para estas botellas de vidrio. A pesar de que el precio de estas botellas es bastante barato, por un kilo pagan de 4 a 6 centavos. El reciclador que entrega un kilo de vidrio recibe 6 centavos por la entrega de este producto. Pero sin embargo, al todos reciclar, al todos hacer este trabajo, se recolecta mucho vidrio y los 6 centavos se van haciendo importantes cuando la cantidad de material también es bastante grande. ¿Sí? Otro dato que tenemos aquí es que las pilas, por ejemplo, las pilas tardan de 500 a 1000 años en descomponerse. Y estas pilas, cada pila es capaz de contaminar 1000 litros de agua, ¿sí? Con una sola pila. Dependiendo del tipo de pila o del producto que le hayan hecho a la pila. Por ejemplo, aquí tenemos
Una pila de mercurio puede contaminar 600,000 litros de agua. ¿Sí? Una sola pila de mercurio. O una de zinc con aire puede contaminar hasta 12,000 litros de agua. O otra pila de dióxido de plata igual puede contaminar 14,000 litros de agua. Y una pila común entre 3,000 litros de agua. Entonces miren la cantidad de contaminación que se hace cuando uno se deposita una pila en cualquier parte o la bota a la intemperie. Y esto hace de que muchas veces los rellenos sanitarios que tienen los municipios se vuelvan demasiado caros para tratar este tipo de productos porque son demasiado contaminantes. Lo que se recomienda, por ejemplo, este tipo de pilas es no ponerlas en la basura, no ponerlas ni en el reciclaje, no ponerlas ni en la funda azul, ni tampoco mezclarlas con nada. Lo que se puede hacer es guardarlas en un recipiente y en el mínimo o en lo posible, cuando se hace una construcción, se puede mezclar con concreto y de esa manera evitar de que se pueda ir directamente al suelo o contaminar de una u otra manera las aguas. ¿Cuál es el proceso que se puede aplicar para generar un sistema de gestión de desechos sólidos efectivo? Primero, en nuestro país existen recicladores, más o menos a nivel de país se tiene según un estudio que existe. Hay más de 20,000 recicladores a nivel de país. Cuando tú te pasas en un pueblo o en una ciudad, te encuentras con recicladores. Lamentablemente, estos recicladores carecen primero de capacitación. No conocen muchas veces la importancia que tiene cada uno de estos productos o los mercados donde puede venderlos y son aprovechados por intermediarios. Y otra cosa más, no tienen una organización como para que puedan acceder a beneficios. Entonces, lo primero que se debe hacer es fortalecer a los recicladores de base y asesorarlos con el fin de que se pueda generar una asociación o una microempresa para que maneje y pueda tener mejores ingresos con el tema de la basura recuperada. Entonces, uno de los temas importantes es la capacitación. La capacitación en todo sentido, tanto a nivel organizativo, tanto a nivel empresarial y tanto como técnico también, para enseñarles cómo se debe manejar cada uno de los productos que puedan reciclar y qué pueden generar a través de estos productos. Otra cosa que ellos necesitan como para fortalecer a este tipo de asociaciones o recicladores es que los municipios deben generar una infraestructura donde ellos puedan trabajar. Por ejemplo, galpones, ¿sí? Galpones grandes donde puedan ellos depositar todo su material y hacer el tratamiento que se debe. ¿Sí? Otra de las cosas importantes es el equipamiento. O sea, para hacer un buen tratamiento de los desechos ya recuperados, requieren de un equipo o de un equipamiento que les permita obtener el producto ya tratado. Por ejemplo, una prensa hidráulica, un molino triturador, una lavadora, una aglutinadora o una peletizadora. Este tipo de equipos les permiten a ellos hacer un buen tratamiento y tener espacio en el mercado nacional para la venta de productos. Otra de las cosas importantes que deberían tener o en cada ciudad debería haber un convenio entre municipio y recicladores con el fin de darles el apoyo que se necesita, por ejemplo, en la estructuración de rutas para recolección, en el tema de la recolección, cómo equiparlos a ellos para que puedan hacer la recolección diaria, a más de los galpones para el tratamiento y el acopio antes de la venta. Eso es en cuanto a lo que tocaría hacer con los recicladores para que puedan enmarcarse. Pero como le decía, o sea, no solamente de esa manera se puede generar una cultura, sino más bien, si cada uno de nosotros hacemos una buena separación dentro de la casa,
los materiales podemos entregar directamente a un reciclador del barrio y con ello contribuiríamos, así el municipio no esté desarrollando un sistema para aprovechar estos materiales. Es simplemente conciencia ambiental de cada uno de nosotros para poder hacerlo. Por otro lado, para las personas que no tenemos esa cultura, porque básicamente a nivel de país somos muy pequeño la cantidad de personas que tenemos esa cultura de manejo de la basura. Entonces ahí a los municipios les toca implementar sistemas de educación que permitan culturalizar a estas personas que no tienen conciencia. Y eso es el punto más importante dentro de esta charla, porque en el proceso que nosotros llevamos acá, ya tenemos más de 10 años en el tema de clasificación, no hemos logrado concretar al 100% de las personas que manejen esta basura y solamente el 5% del 13% de basura que existe estamos reciclando en el tema de basura reciclada. Entonces estamos muy por debajo todavía de poder ser o de poder tener la cantidad de la población con cultura de manejo de desechos. O sea, aquí a los municipios les toca generar procesos de capacitación. Y como una mala noticia les tengo que hasta los profesores necesitan que se los culturalice en el tema de manejo de desechos. Entonces, si los profesores necesitan generar ese tipo de cultura, peor aún los estudiantes. Entonces estamos a 1000 años luz como para decir nosotros sí manejamos bien la basura en nuestro país. ¿Sí? Lo que hemos hecho acá, por ejemplo, es la sensibilización a la ciudadanía. Generar capacitación en los barrios, organizar a los barrios para darles capacitación. Este tipo de capacitación que estamos compartiendo con ustedes, se lo hace con los barrios para ir generando esa cultura. Entonces son reuniones barriales. Pero en los barrios lo que logramos es la asistencia más o menos de un 30% de los habitantes de un barrio. Cuando uno se invita a un barrio para una capacitación, solamente el 30% de la cantidad de moradores asisten, el resto no asiste. Entonces, como no asisten, nos toca generar otro tipo de capacitación, que es la capacitación puerta a puerta. O sea, ¿qué hacemos? Hacemos de conformar un equipo de capacitación y vamos casa por casa capacitándolos para que manejen la basura. ¿Sí? Otro tipo de capacitación que hacemos, a más de la capacitación en los barrios, es la capacitación puerta a puerta que se da. ¿Sí? Y otra capacitación que hacemos es a las instituciones. También hacemos capacitación a nivel institucional, a nivel de los bancos, a nivel de unidades educativas, a nivel de hospitales. Justamente aquí en la foto ustedes pueden ver, yo estoy generando una capacitación a los hospitales. Entonces, todo el personal de los hospitales también los capacitamos para que puedan manejar de manera eficiente la basura y no mezclen toda la basura reciclable o la basura común con los desechos sanitarios, porque los desechos sanitarios tienen otro tipo de tratamiento que es mucho más caro. ¿Sí? Y por último, es importante las sanciones. O sea, obligatoriamente para que se genere una cultura deben haber sanciones que vayan directamente a golpear el bolsillo de la gente. Si no se golpea el bolsillo de la gente, no hay cultura que se vaya empoderando. Entonces aquí necesariamente los municipios tienen que generar una ordenanza donde en esa ordenanza pongan sanciones para la gente que no clasifica la basura desde su casa. ¿Sí? Eso en cuanto a los desechos inorgánicos reciclables. Ahora vamos a hablar un poco de los desechos orgánicos. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Sí? Como les decía anteriormente, los desechos orgánicos representan la mayor cantidad de la basura. El 64% de la basura que generamos son desechos orgánicos. Y estos desechos orgánicos para los municipios es lo más difícil de manejar, pero para para las personas, para los habitantes, es mucho más fácil hacerlo desde la casa. Si generamos la concientización
separar los orgánicos y de manejarlos con una compostera. Simplemente con ese hecho estamos liberando 64% de basura que ya dejaría de ir a un relleno sanitario, y que si es que los municipios cobraran por kilogramo de basura, sería el 64% del valor que dejaría de pagar. ¿Sí? Los desechos orgánicos básicamente son todos los que son desechos vegetales. Los tomates, cebollas, yucas, plátanos, choclos, todo lo que son desechos que vienen de las frutas son orgánicos. Y estos desechos orgánicos son los que hacen que para los municipios sea más costoso el manejo, ¿sí? Sea más costoso el manejo por cuánto generan lixiviados. Este lixiviado que genera este tipo de basura, al mezclarse con una pila, llega a ser un contaminante totalmente fuerte, que tengo que invertir mucho en químicos para poder convertir en esa agua que se genera a través de estos lixiviados en una agua consumible o apta para desembocar en un río o un estero. Se gastan millones de dólares en manejo de la basura por la mezcla del orgánico con desechos contaminantes. ¿Sí? Aquí tenemos dos ejemplos, unas fotos, pueden ver. ¿Sí? El aprovechamiento de estos desechos es simplemente en recoger, pues, como les decía, en los municipios es bastante difícil por lo costoso, porque toca invertir en galpones, toca invertir en maquinaria, toca invertir en personal, hasta para poder separar, porque la basura no llega bien separada, entonces toca invertir en contratación de personal para poder separar bien la basura cuando llegue a un galpón. Aparte, toca tener maquinaria que permita hacer ese trabajo, por ejemplo, las bandas transportadoras, molinos y mucha maquinaria más. Entonces, para el municipio es bastante caro. Pero si cada uno hacemos en nuestros hogares, el tratamiento de estos desechos orgánicos es mucho más fácil. ¿Sí? Por ejemplo, aquí les tengo un ejemplo. Yo en mi casa hice una compostera. En la foto la pueden ver, ¿no es cierto? Que no es más que un tanque de plástico, una tapa que está puesta encima, ¿sí? Para poder disponer los desechos orgánicos. Y una tapa que le haga en la parte de abajo para poder sacar esos desechos cuando ya están descompuestos, ¿sí? Entonces, con un mero tanque que, como ustedes pueden ver, yo puedo disponer diariamente de mi basura orgánica, y en 6 meses yo tengo tierra abonada para poder hacer un jardín o para poder hacer una planta o un huerto familiar dentro de mi predio, dentro de mi hogar. Aquí les muestro las fotos, como yo hice mi compostera, los materiales que utilicé, y en la parte basal del tanque se puede perforar con pequeños agujeros para que cuando llueva se pueda circular el agua que se ingresa y no se me encharque dentro de mi compostera. Y con ello tendría yo mi compostera para poder tratar mis desechos orgánicos. Todos los orgánicos yo los voy disponiendo en la cocina en un recipiente diferente, y al final del día voy y los deposito en mi compostera. ¿Sí? Los beneficios que se obtiene de una buena gestión de residuos sólidos, yo les había mencionado algunos, pero básicamente es el aumento de la vida útil del relleno sanitario. ¿Sí? La disminución de la cantidad de residuos que se generan a nivel de domicilio, la conservación de los recursos naturales, menores emisiones a la atmósfera de contaminación. También generamos empleo en caso de ser un buen manejo de desechos, generamos empleo porque todos los desechos reciclables entregamos a una microempresa como son de los recicladores. Hacemos un apoyo directo a las familias más vulnerables en el tema de
de generación de economía familiar, vinculación indirecta de personas en condiciones de movilidad humana. Hay muchas personas de la tercera edad que ya no tienen o no les dan trabajo, no tienen plazas de trabajo, o hay discapacitados que tampoco tienen acceso a ningún trabajo. O hay personas totalmente vulnerables que difícilmente les van a dar un trabajo en una empresa. Y de esta manera podemos generar ese tipo de trabajo para este tipo de personas. ¿Sí? Por otro lado, también contribuimos con la empresa grande, porque por la transformación de un residuo, la transformación de un residuo en materia prima para ser transformada en un producto. Esto contribuye de una u otra manera a la industria, porque la industria, en vez de comprar materia prima para elaborar una botella de Coca-Cola, utiliza este tipo de materiales como materia prima y ya bajaría el costo de producción y a su vez le daría el circulante que requieren los pequeños recicladores para su economía familiar. Se generan negocios sostenibles y eficientes para las familias recicladoras y un importante ahorro para el municipio. El municipio, como les decía anteriormente, invierte $2 millones a cada año para manejo de la basura. Si nosotros reduciríamos el 60 o 70% por buen manejo de la basura, igual se reduciría ese 70% de dinero que ya nos invertiría en el manejo de la basura y que irían quizás para una obra dentro de un barrio. ¿Sí? Aquí les tengo una información respecto a una información para el análisis, por ejemplo. ¿Sí? Cada persona genera 0.75 o 0,75 kilogramos por día. ¿Sí? Eso genera cada persona, 0,75 kilogramos, o sea, casi 1 kilogramo por cada persona. Independientemente sea grande o pequeña, generamos 0,75 kilogramos de basura al día. ¿Sí? El costo de manejo de 1 kilogramo es 7 centavos por kilogramo de basura. ¿Sí? Entonces, si nosotros multiplicamos el 7 centavos por el 0,75 kilogramos al día, nos podemos dar cuenta que cada persona le tocaría pagar mensualmente por manejo de basura $1.60. Entonces, si somos 4 personas en una familia o dependiendo del número, va a ir subiendo el valor que deberíamos pagar por cada mes por manejo de la basura. ¿Sí? Sin embargo, los municipios subsidian. Aquí en el Acuario se subsidia el 70% del valor de la basura que se genera. Entonces, ese costo está asumiendo los municipios. Y al momento que invierte el municipio en esto, quiere decir que deja de hacer muchas obras con este dinero. Si hacemos un buen manejo de la basura, podemos darnos cuenta que cada persona, en vez de pagar $1.60 mensual por basura, solamente pagaría 34 centavos de dólares. Y la inversión, la inversión anual, como les había venido manifestando, que hace el municipio en cuanto al manejo de desechos sólidos, corresponde a los $2 millones. ¿Sí? Eso es en cuanto al manejo de la basura. No sé si tienen algunas preguntas. Yo culminaría con esto mi presentación. Sin embargo, tengo aquí como para darles una pequeña orientación que no es necesaria, pero si ustedes la quieren conocer, les daría. Por ejemplo, para que conozcan un poco el trabajo que hacen los recicladores en cada galpón que se tiene para ese tipo de trabajo. No es que la funda azul llega a las manos de ellos y ya tiene listo para vender el material. Cuando a un reciclador le llega la basura, él tiene que clasificar, ¿sí? Tiene que clasificarlo aún más, ¿sí? Tiene que clasificarlo por tipo de producto.
Tiene que clasificarlo el cartón a un lado, el papel a otro lado, el cartón dúplex a otro lado, el cartón Tetra Pak a otro lado, el plástico, las botellas plásticas tiene que clasificarla por colores, tiene que clasificarla por tipo de plástico, ¿sí? Entonces, el trabajo que hace un reciclador es bastante amplio. Y aquí tengo un ejemplo del plástico, ¿no? Tenemos 6 tipos de plástico. Tenemos el tipo 1, ¿sí? Que se lo denomina PET, o polietileno teraftalato. Este PET1 es básicamente todo tipo de botellas. Las botellas de Coca-Cola, las botellas de agua, las botellas, esas se hacen de PET o de polietileno teraftalato. Y se los puede identificar porque si ustedes alzan una botella y en la parte de abajo del asiento de la botella van a encontrarse esta marquita que dice PET1. ¿eh? Cuando está esta marquita PET1, quiere decir que este plástico es de polietileno teraftalato. ¿sí? Este tipo de plástico es el más caro que incluso le da mayores ingresos a un reciclador. Porque cada kilo de esto está valiendo 60 centavos. ¿sí? Pero cuando el plástico o botella tiene el tipo 2, que es polietileno de alta densidad, ya es un plástico que vale menos. Ya no tiene el mismo valor que el P1. ¿sí? El P2 es más barato y ustedes lo pueden identificar porque es más grueso. Por ejemplo, los envases de champú, algunos baldes que son más gruesos. Este tipo de plástico es utilizado para la línea hogar, o sea, para hacer platos de cocina, para hacer tinas, para hacer muchas cosas del hogar. Pero este plástico es bastante barato, ¿sí? No pasa de 9 centavos por kilo. ¿sí? Y tenemos el PET3, que es policloruro de vinilo. Yo les decía que es el PVC. ¿sí? Este tipo de plástico no tiene mercado. O sea, este plástico obligatoriamente va al relleno. ¿Por qué no tiene mercado? Porque por más que lo derritan a este plástico no se mezcla con ningún plástico. Entonces, cuando alguna partícula de este plástico llega a mezclarse con polietileno, esa partícula, más bien, al no mezclarse con la otra, es una falla porque le deja un hueco. Si yo hago una manguera y se me fue un pedazo de plástico de un plástico de PVC, este plástico no se mezcla y esa manguera me queda en hueco. O con una tina, hago una tina con materiales del P2, pero si mezclo con P3, estas partículas ya me dejan huecos. ¿sí? Entonces, este producto no se mezcla con nada. Y todo en base tiene este tipo de plástico. Por ejemplo, una cola. En la propaganda que está envuelta en la botella, esa es de este tipo de plástico, que es el PVC. Y ese toca obligadamente que los recicladores lo saquen de la botella para que poder vender la botella. El de baja densidad, hablamos básicamente de plástico de fundas, pero a veces son fundas que se rompen fácilmente. Usted les tira y se rompen. Tampoco tiene mercado este tipo de funda. ¿sí? Funda que se mezcla, que se rompe fácilmente en forma de rasgadura, este tipo de plástico no tiene mercado. Igual con el P3 y el P4 no tienen mercado. ¿sí? El PET5 sí tiene mercado. El PET5 es el plástico que se envuelve cuando uno se compra un artefacto, viene bien enrollado con este tipo de plástico. Es un plástico que fácilmente se estira. Vos le jalas y se estira, no se rompe. Entonces, este tipo de plástico sí tiene mercado. Y el último es el PET6. ¿sí? Este es un poliestireno. Este plástico es el
no sé si lo ubican en la última foto. Este tipo de plástico es el Espumaflex. El poliestireno es básicamente lo que hacen el Espumaflex. Tampoco tiene mercado. ¿Sí? Pero son productos que básicamente son contaminantes al 100%. Como gobierno, yo estando en el gobierno, lo que haría es prohibir que me ingresen productos con P3, P4 y P6, ¿sí? Porque son productos que no se puede o no se ha logrado conseguir un mercado o poderlo convertir en una materia prima para poder hacer un nuevo producto, ¿sí? Muchas gracias, compañeros, hermanos, amigos y familia. Muchas gracias, tío. Es la presentación que les hice para compartir el día de hoy con ustedes. Cualquier pregunta, pues estoy presto para poder compartir. Yo, Muchas gracias, profesor. bueno, tío, primero felicitarte porque la exposición súper clara y bastante real las cifras que diste, ¿no? O sea, sí nos llega a la conciencia saber la cantidad de años que se demora en degradarse los materiales del vidrio, el plástico, cientos, 500, 1000 años. Yo quería hacerte una consulta. Yo entiendo que ustedes manejan gestores ambientales. Primero quisiera saber cuál es el gestor ambiental que utilizan o que ocupan o con el que tienen contrato. Y si tú sabes de la parte como requisitos legales que les piden al gestor ambiental. Te hago esta pregunta porque hace tiempo hubo un gestor ambiental que por su mal manejo, que no solo, o sea, no es solo el mal manejo en el oriente, sino aquí en Quito también tuvo problemas en Guayaquil. Entonces, ¿qué medidas toman ustedes para asegurarse que el gestor ambiental es el adecuado y está cumpliendo con lo que debe cumplir para evitar accidentes de contaminación, porque manejan grandes cantidades de materiales infecciosos, químicos, entre otros? Ya. Verás, como te decía al inicio de mi intervención, los municipios básicamente tienen competencias en el manejo de desechos sólidos domiciliarios. O sea, pero sin embargo, los desechos sanitarios infecciosos sí es nuestra responsabilidad. Por ejemplo, los desechos que se generan a nivel de clínicas, a nivel de hospitales, y es nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad garantizar la recolección, garantizar un buen tratamiento y garantizar una buena disposición final. Nosotros para poder tratar, o cualquier municipio para poder tratar lo que son los desechos sanitarios, debe tener una licencia ambiental. Y debe cumplir con toda la normativa y tener todo el equipamiento necesario. En este caso, por ejemplo, para manejar los desechos sanitarios debería tener una autoclave, ¿sí? Para todo lo que son desechos infecciosos. Y debería tener un incinerador para el tema de desechos anatomopatológicos y cortopunzantes. Entonces, como el municipio no tiene ni incinerador ni autoclave, toca ceder a un gestor ambiental que cuente con este tipo de garantías para poder poder diseñar para que este gestor haga el manejo de los desechos sanitarios e infecciosos. En nuestro caso, lo que hacemos nosotros es primero una convocatoria a todos los gestores a nivel del país para que se califiquen como gestores autorizados en el municipio de La Guaira, donde nosotros damos una certificación de que están en condiciones de dar un servicio como el manejo de desechos sanitarios. Pero lamentablemente en la primera convocatoria que hicimos, solamente un gestor cumplió con los requisitos que se requiere para manejar los desechos sanitarios. Y este gestor es Gadere, no sé si tú conoces. Gadere es de Guayaquil. Entonces, o sea, el que tuvo problemas que ellos, decía es Incinerox.
Por eso te preguntaba quién Sí, tiene... Ujú. sí, en Cinerox, no, o sea, no cumplieron, porque primero que deben tener la autoclave, ¿sí? Ah, ya. Entonces, un gestor que no tiene autoclave no sirve para tratar desechos sanitarios. Por ejemplo, Incinerox tiene solamente el, el incinerador, que sí le sirve para lo que es desechos eh, cortopunzantes, como también para anatomopatológicos, pero no tiene autoclave para los infecciosos. Entonces no pasó. En nuestro municipio no pasó, no pudo. Eh, Ya. por otro lado, debe tener la licencia de los choferes, tiene que tener una capacitación especial por el MAE, Ah, donde los choferes tengan una licencia también que emite el MAE para poder conducir un camión con desechos infecciosos. Por otro lado, la empresa o gestor ambiental que maneja estos desechos debe tener vehículos que estén acondicionados para manejar desechos sanitarios. Por ejemplo, las condiciones que deben tener son canales, el camión debe tener canales eh, para circulación de fluidos, tiene que tener tanques reservorios para fluidos, tiene que tener aire acondicionado y tiene que tener los cajones para disponer este tipo de material. Entonces, no cualquiera puede manejar estos desechos, sino tiene que cumplir con nuestras normativas. ya. Y esos requisitos que tú le haces cumplir al gestor ambiental, ¿en dónde está? O sea, la normativa legal, ¿cuál sería? ¿Qué documento? Verá, hay el acuerdo del INEC. Ah, Si no estoy... Sí, el INEC tiene unos parámetros. El INEC mm, que es 060, porque tiene unos ya. parámetros donde te explica qué no debe tener cada camión, qué tipo de licencia Ujú. debe tener cada conductor para manejar los techos y todo ese tipo de cosas. Ya. Oye, tío, y no sé si tú has escuchado de la ISO 14001. Ujú. Sí, ¿Es para ustedes un requisito la implementación de eso con los gestores o no? no, no está No. bueno. La normativa hizo sí puede, o sea, son garantías que da la empresa o las Ajá. garantías que te da un servicio, del pero comun- no son exigencias netas del de, municipio. de nosotros o de los municipios. O sea, mientras más garantías dé el gestor, Mejor. mucho más efectivo para nosotros, mejor, pero no es un Un requisito requisito. netamente como para poder descalificar a un gestor que cuente con parámetros que te dije anteriormente. Ah, ya, chévere, chévere. Otra pregunta, verás, las capacitaciones o las concientizaciones que tú haces, ¿cómo son? ¿Son solo capacitaciones, yo que sé, en diapositivas? ¿O crees que es más fácil concientizar a la gente cuando les pones escenarios crudos, como las cifras que nos das? ¿Cómo son tus capacitaciones? ¿Cómo llegas a la gente? Porque, o sea, como tú decías, la cantidad de personas que se concientizan son súper poquitas. Entonces, Ujú. ¿cómo tú llegas a la gente? Porque, por ejemplo, aquí en Quito, y esto es algo que yo siempre he recalcado y a mis amigos que a veces hemos hablado temas ambientales, yo siempre les digo, o sea, que hay bastante avance en la Guagrio porque se hace esa clasificación. Si tú ves aquí en Quito, a pesar de que es la capital y bueno, la cantidad de gente es mayor también, por eso será más difícil controlar, pero aquí no tenemos ningún tipo de Cultura separación de de los respeto. desechos. Lo que hacemos, como tú decías, es tema de concientización individual, personal, pero no es que haya algo mandatorio. Entonces, ¿cómo has concientizado a la gente? Ya, verás, el tema de la concientización es el tema más difícil y el tema que más promulga la gente. Por ejemplo, a nivel de, si tú conversas con cualquier persona que se dedica o tiene conciencia ambiental, te va a decir,
lo mejor es la capacitación a los niños. Entonces hay que entrar con los niños para capacitarlos. Y es cierto, o sea, tú capacitas a los niños y los niños llevan el mensaje a la casa y son muy buenos durante un tiempo. Pero el niño, cuando cambia de niño a adolescente, cambió tipo de comportamiento. Entonces, todo lo que aprendió en buen momento al tema, llega a la adolescencia y toda esa capacitación fue en vano. O sea, ya sus actitudes no son las mismas, ya deja de hacerlo e incluso es mal ejemplo para la sociedad. Los viejitos, por más que escuchen, no lo van a hacer. Y mucha gente que no es ni vieja ni tampoco muy joven, es medianamente adulta, son reacios al tema de manejo de la basura. Tú hablas de basura y basura nomás es lo peor, eso no significa nada. Entonces, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que hay un porcentaje, o sea, tampoco se puede decir que el 100% de la gente tiene ese tipo de comportamiento. O sea, hay un porcentaje grande de que sí tiene esa conciencia, como tú, como algunos. Lo hacen sin necesidad de una multa, sin necesidad de que haya un sistema municipal, lo hacen. Y esa es ya la gente que tiene conciencia. Pero es mínimo. Nosotros para poder lograr, aparte de la educación, porque la educación la hemos hecho en todo sentido. Tenemos un programa de educación ambiental que llegamos a las escuelas. Tenemos un plan de educación que hacemos en los barrios. Tenemos programas de capacitación masiva, que hacemos eventos. Hasta hemos contratado artistas nacionales para poder concientizar a la gente, para poder la gente llamar. Porque si tú les dices, ven para una capacitación de basura, no van. No van, Pero si tú le dices, hay un concierto de Germán Jiménez, te llegan todo el mundo. Sobre todo si les anuncias como Américo de Chile. O el grupo Los Mirlos. Entonces este tipo de cosas te ayudan a educar, porque llegan por una cosa, llegan por canela y les das clavo. Y lo que más resultado te da es el golpe al bolsillo. Sí, la ordenanza, La técnica coercitiva. Por ejemplo, lo que hemos hecho acá nosotros es incluir dentro de la patente municipal un requisito que se llama guía de buenas prácticas ambientales. Y para poder nosotros entregar esa guía o ese requisito, ellos tienen que entregarnos un manifiesto de que han reciclado y que han entregado. Entonces a cada reciclador le damos un sello, y cuando la persona le entrega esa funda al reciclador, el reciclador le pone un sello en una hojita que les damos cada año que saca la patente un negocio. Y cuando van al siguiente año a sacar nuevamente la patente, vienen a pedirme la guía de buenas prácticas ambientales. Yo les exijo el manifiesto de que sí han entregado el reciclaje a los recicladores. Entonces ahí hemos logrado incrementar muchísimo el reciclaje. Creo que de 1,000 kilogramos que recogíamos por mes, ahora estamos llegando a 40,000 kilogramos por mes. ¡Qué bestia! Entonces, estas acciones son las que han ayudado a que nosotros, que el país, tengamos un reconocimiento como buen ejemplo para el resto. Sí, tío, yo la verdad sí es digno de felicitar. Y yo sí, cuando hablo del aguagrio, creo que es lo que primero digo, saben que allá sí se recicla, porque en realidad es una labor bastante buena que se hace, dan trabajo, ayudan al planeta, nos ayudan a nosotros como seres vivos. Entonces, nada, yo felicitarte y muchas gracias por tu charla, súper buena. Gracias, Berito. Bueno, sí, preguntas. Acotando un poco nomás ahí, sí, de hecho, en la poca experiencia que yo tengo sobre el tema, tuve la suerte también de trabajar en
en uno de los municipios que hacen una gestión bastante buena en este tema. Y realmente el municipio de La Guaira, el municipio de Mejía y unos 2 o 3 más creo que son de lo mejorcito en el país, y Germán conoce del tema. De hecho, algunos compañeros por ahí me hablaban de Germán en el municipio de Mejía. Así que felicitarte, Germán. De verdad, muy buena la charla. Gracias, Pato. No sé, ¿alguien ¿No hay más? ninguna pregunta más? Bueno, pues no habiendo otra pregunta, creo que es la hora de este humilde servidor. Nos despejó ya todas. Yo tenía muchas preguntas, pero ya todas de discernimiento, ¿cómo se dice? Entonces ya me quedo claro, ya no pregunto. Ya, porque me tienes nervioso. Gracias. Chao. Bueno, pues un aplauso. ¿Uno? Uno dije, solo uno. Gracias, Germán.